Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escuchan? Hola, buenos días. ¿Sí se escuchan? ¿Sí? Ah, muy bien, qué bueno. Ahorita vamos a esperar a que lleguen un poquito más. Apenas van a ser las 11. Ujú. ¿Cómo va con sus tareas? Pues yo de momento Ah, pues, digo que nosotros también es lo mismo. ¿va al corriente usted? Pues sí, trato. Ah, muy bien. Sí, Muy aquí bien. me entiendo. Ya entró Alan, Brian y Sí. Frida. Andrea Rubí, hola, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Vamos a probar la pantalla. Sí, me dicen si se puede ver, ¿eh? Sí, sí se ve el escrito en Word. Sí. Sí, ok. Oye, me lo veo. Sí, ya, profe. ¿Y se ve el Word también? Sí. 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 Ah, ok. Muy bien, déjenles comento, vamos a dar inicio a esta clase de la semana 15. Buenos días a todos, espero que estén bien en sus casas, ustedes, su familia. El objetivo pues de esta clase virtual es que la escuela nos está pidiendo que por lo menos tengamos todos los maestros que les damos a su grupo, por lo menos una clase a la semana en esta modalidad. Entonces hoy se eligió este día pues para que tengan más chance de hacer sus ejercicios. No vamos a tardar mucho precisamente para que le den prioridad también al trabajo y a otros ejercicios de otras clases. El tema de hoy es la semana 15, que es del 4 al 8 de mayo. En este momento vamos a dar inicio a la clase. Les pediría, si tienen alguna duda, algún comentario, lo hicieran a través de lo que es el chat, ¿sale? Y para que deshabiliten sus micrófonos para que no haya ruido y que se esté viciando el audio. Entonces, desconecten sus micrófonos, ok, ya está. Entonces, vamos a empezar. Este es el tema, interacciones electromagnéticas. Lo que vamos a ver ahorita es resistencia, que es un circuito eléctrico, y la ley de Joules. Este tema lo van a ver hasta la página, hasta la semana 16 que corresponde. Bueno, el propósito de esta actividad es que ustedes conozcan lo que es una resistencia, dónde aplica, ¿verdad? Cómo se aplica la resistencia y algunos ejemplos de la vida cotidiana. La competencia genérica pues es desarrollar innovaciones y proponer soluciones a problemas a partir del método establecido. Esto muchos de ustedes, bueno, los que les gusta la electrónica, los que se van a ir a una ingeniería, les va a servir mucho, y los demás, pues los que estamos tomando el curso, pues es para que tengamos conocimientos de esa tecnología, de cómo se usa en una televisión, en una computadora, este tipo de resistencias. ¿Sale? Vamos a empezar con ese tema. ¿Qué es la resistencia eléctrica?
Dice que es toda oposición que encuentra la corriente eléctrica hacia su paso, pasando sobre todo por un sistema. El sistema normalmente es un cable o cualquier metal que sea conductor. Supongamos que ese es un cable de cobre. Si hay buena conductividad, la resistencia es muy baja. Quiere decir que los electrones van a fluir muy bien. Pero si el cable es de otro material que no sea tan con buen conductor, entonces el calor o la electricidad van a pasar muy levemente. Esa es resistencia eléctrica. ¿Sale? Lo que tarda o la oposición en pasar un electrón de un lugar a otro. Hay unos metales que son más conductores, otros son malos conductores, y los buenos conductores es como el oro, la plata y el cobre. El aluminio también es un buen conductor. Entonces quiere decir que su resistencia es muy baja. La resistividad, tenemos algunas resistencias que se van a medir en ohms. Acuérdense que la ley de ohms dijimos que la medíamos en ohms, y este era este simbolito. Aquí tenemos algunas coeficientes de resistividad del grafeno, de la plata, del cobre. El grafeno es un tipo plástico muy utilizado ahorita. Cobre, oro, aluminio, wolfranio, que es un elemento químico, níquel, hierro, platino, estaño, acero inoxidable, grafito. Son algunos ejemplos. Ahorita no vamos a usar este tipo de información. Solamente se las presento pues para que vean que existe una tabla de resistividades. Bueno, ¿cuántos tipos de resistencias hay? Déjenme decirles que esta resistencia o este fenómeno de la ley de Ohms fue gracias a George Ohms en el año 1927. Prácticamente tiene muy poquito tiempo que se usaron o que se implementaron ese tipo de tecnologías. ¿Sale? Esta resistencia se expresa en ohmios. Aquí les puse la foto, ya se van a dar cuenta porque ya las han visto por ahí de repente, que se les quebró un radio, una computadora, y adentro de esto vienen este tipo de figuritas que es de cerámica y dentro lleva un metal. Ahorita vamos a ver un poquito más por dentro. Esta es la resistencia y se mide en ohms. Si han tenido curiosidad de por qué esos colores o por qué 3 líneas y una del otro lado, lo vamos a ver también ahorita. Tiene que ver algo muy específico para eso. Bueno, así las han visto. Esta es una tarjeta electrónica. Los que les gusta la electrónica, bueno, esta es una tarjeta electrónica. Aquí nada más se pusieron las resistencias. Acá va a llevar probablemente un capacitor, aquí otra resistencia, aquí un integrado, etcétera. ¿Sale? Entonces esas son las resistencias en una tarjeta. Tipos de resistencias: hay unas resistencias de hilo bobinado. No nos vamos a meter mucho a este tema, pero bueno, en su libro viene esta misma información. Un hilo bobinado es este. Este es cerámica, es la misma cerámica que usan ustedes en su taza para el café, en su plato. Y esta resistencia está recubierta de cerámica porque por dentro va a pasar una corriente eléctrica y va a generar mucho calor. Entonces lo que se ocupa es proteger del calor con esta resina o esta cerámica para que no se vaya a incendiar. Entonces, y que no vaya a haber un cortocircuito. Por eso se le pone cerámica. ¿Sale? Hay otras de carbón prensado. La resistencia de este carbón prensado adentro viene empaquetada con carbón. Si se fijan, es muy similar. La única diferencia es que adentro tiene un empaquetado de carbón. Hay otras de película de carbón. Se ven muy similar, pero adentro tienen una pequeña película. Ya no está empaquetado. Nada más tiene un hilo de carbón. Hay otras que son películas de óxido metálico. Las vamos a distinguir porque tienen aquí como un color diferente. Tiene un color como grisáceo, a diferencia de las otras que tienen un color como beige o café. Estas son grises, ¿sale? Y dentro también tienen una placa de óxido metálico, que puede ser óxido de aluminio,
óxido de plata, de cobre, de oro, etc. Hay otras que son de película metálica, normalmente esas son de color azul o de color rojo y adentro tienen una capa metálica. Bien, en general, estos son los tipos de resistencias, ¿sale? Hay unas muy bajitas, estas pueden ir en un celular, pueden ir en un radio, en una computadora, pero estas resistencias pueden ir ya en un transformador. O sea, son más especializantes, estas ya trabajan con 220 de voltaje, o sea, con la luz que pasa en el cable de alta tensión, y estas trabajan con 110 volts, que es con la luz que llega a nuestra casa. ¿Sale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta tablita viene en su libro. Bueno, les decía por qué los colores nos llaman la atención, porque vienen unos amarillos, azules, verdes, marrón. Bueno, hay unos que tienen 4 bandas, otros tienen 5 bandas, otros tienen 6 bandas. Cada una de esas corresponde a este tipo de valores. ¿Sale? En este tema no vienen ejercicios para este tipo, pero viene nada más un ejemplo para que ustedes sepan, ya cuando algún día quieran comprar una resistencia, cuántos ohms es lo que tienen que pedir. Y aquí viene cómo se saca el valor, ¿no? Por decir, el color negro, si tiene una banda negra, la banda 1 es 0, 0. La suma de estos la multiplicamos por 1 y esa es la cantidad de ohms que nos va a dar. ¿Sale? Aquí viene un ejemplo, dice el primer color nos dice que tiene un valor de 4. Un ejemplo de este, si fuera 4. Entonces el valor de 4 tendría que tener esta banda amarilla. Ahora, el color verde es 5 y está en la segunda banda, entonces lo voy a multiplicar 5 por 100.000 ohms. Quiere decir que es 45. Y la tercera es azul. La tercera banda, si estuviera aquí, es por lo que la voy a multiplicar. La voy a multiplicar por 1.000.000. Entonces voy a multiplicar 45 por 1.000.000. Así es como se saca el valor de resistencia. Son 45 millones de ohms, ¿verdad? Así es como se va a pedir. ¿En dónde las venden estas? Pues en las electrónicas, sobre todo las que venden en el centro o en Steren, ¿verdad? Que es lo más conocido. Bueno, ¿cómo se anota en un dibujo o en un diagrama la resistencia? Se dibuja de esta manera. Hay dos maneras de identificar una resistencia en un diagrama. Un diagrama es como el plano arquitectónico de una tarjeta electrónica y así es como se representa la resistencia. ¿Sale? Entonces con esto terminamos el primer tema, que es resistencias. Vámonos de lleno a circuitos. Un circuito electrónico, les comento que es tan común verlo en un automóvil, en una televisión, en el radio, en el celular. Aspiradoras, computadoras, videocaseteras. Bueno, ya no hay videocaseteras, aquí sería un DVD o un Blu-ray, ¿verdad? ¿Qué es un circuito eléctrico? Bueno, se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. ¿Qué elementos componen a un circuito eléctrico? Bueno, este es un circuito simple, es el más común. Tenemos un generador. El generador puede ser una pila, puede ser una batería, puede ser una celda eléctrica o fotoeléctrica o un panel solar, de cualquier lugar que provenga energía eléctrica. Y también otro elemento es el cable, normalmente es de cable de cobre. Puede llevar o no en interruptor y un foco, ¿sale? O el aparato electrónico o eléctrico. Si no lleva en interruptor, bueno, quiere decir que este foco estará prendido todo el tiempo, hasta que se descargue la batería o hasta el tiempo que sea necesario. Si le ponemos un interruptor, podemos prenderlo y apagarlo cuando nosotros queramos. Así ese circuito sencillo está en nuestras casas, ¿verdad? Cuando queremos prender el foco, vamos al interruptor, lo encendemos y la corriente eléctrica está fluyendo a través del foco. Queremos apagarlo, apagamos y la batería ya no suelta su carga, ¿sale? Este es un diagrama de un circuito electrónico. Vamos a ver ahora qué es la corriente eléctrica. Recibe ese nombre el movimiento de cargas, o sea, de electrones. Este es un cable
el cable, supongamos que están formados los electrones y cada que prendemos empieza a haber un flujo de electrones. A eso se le conoce como carga eléctrica. Muy bien. ¿Qué es un interruptor? Bueno, ustedes ya conocen los interruptores. Es el que accionamos, es este, para prender o apagar. ¿Qué quiere decir cuando prendemos o apagamos? Que cerramos o abrimos el circuito. Si yo quiero prender la luz, cierro el circuito. Si yo quiero apagar la luz, abro el circuito. O sea, ya lo desconecto el circuito. Este es un apagador. Comúnmente en nuestras casas tenemos este, ¿verdad? Este es el apagador o el interruptor. También hay otros dispositivos. Un fusible es un dispositivo de protección que nos ayuda. Cuando pase mucha corriente eléctrica, se va a fundir un metal. El metal que viene adentro normalmente es un metal que se funde muy rápido. ¿Sale? Estos tubitos de vidrio, este es un fusible. Este también en algunas de sus casas también tienen este fusible. O también tenemos ya en tarjeta o en pastilla, ¿verdad? Estas son las más modernas. Los tres son fusibles que nos ayudan a cuidar que nuestro circuito pues no se queme. Si llegara a haber una sobrecarga, el fusible se funde primero que antes que se funda el foco. ¿Sale? Si nuestro fusible no funciona y se funde el foco, es porque el fusible alcanzó a dejar esa corriente y nos indica que algo está pasando en nuestro fusible, que ocupamos un fusible de mayor capacidad. ¿Qué otro elemento tenemos? El cable. Normalmente el cable es de cobre. De cobre, puede ser cable de aluminio, puede ser cable de hierro, puede ser cable de oro. Bueno, el oro pues es muy caro, no se puede, normalmente en las computadoras y en los celulares sí es donde se pone, ¿verdad? Pero muy poquitas cantidades. Vamos viendo los tipos de circuito. Hay circuitos sencillos como este. Una vía se le llama. Un circuito de una vía es un circuito simple, donde está la batería, el switch o el apagador, el cable y nuestro foco. ¿Sale? Tenemos un circuito en serie. Quiere decir que todos los focos o los focos que conectemos van a ir uno después del otro. Aquí puedo poner 5 focos uno después del otro y ese circuito va a ser un circuito en serie. Tengo un circuito en paralelo. Este circuito es en paralelo, ya no están los focos uno después del otro. Está primero conectado uno y después del negativo de aquí sale otro para conectar otro. El positivo por el otro lado y del positivo se va al otro positivo. Este es un circuito en paralelo. Y también hay circuitos mixtos, ¿verdad? Estos circuitos mixtos es cuando tú quieres prender, un ejemplo, el foco de tu casa y cuando quieres prender el foco de la entrada o de la escalera y se conectan en paralelo, porque si tú prendes este vas a subir, pero también lo puedes apagar cuando ya hayas bajado la escalera y así los dos focos pueden estar prendidos con un mismo interruptor. Ese se le llaman circuitos mixtos. ¿Sale? En general, bueno, los circuitos eléctricos, vamos a ver este circuito cerrado simple. Aquí está cerrado, en serie y en paralelo. Circuito abierto, ¿qué quiere decir? Que el switch no está encendido. Perdón, está encendido, por eso se le llama que está abierto. O si está en sencillo, en serie o en paralelo. ¿Sale? Bueno, aquí terminamos lo que es un circuito. Ahora vamos a ver la ley de Ohms. Recuerden que la ley de Ohms es esta fórmula. Intensidad va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esta es la ley de Ohms. ¿Sale? O podemos despejar la resistencia, encontramos la intensidad, encontramos el voltaje. ¿Sale? De aquí se desprende la ley de Joules. ¿Para qué nos sirve la ley de Joules? Bueno, es para calcular la cantidad de calor producida por el paso de la corriente eléctrica en dicha resistencia. Esa es prácticamente la ley de Joules. Si agarramos cualquier equipo eléctrico, sentimos prácticamente el calor. Si yo agarro mi calculadora y está conectada o mi celular y lo toco,
está caliente. ¿Por qué va a estar caliente? Porque está pasando la corriente eléctrica y eso genera calor. Si no tuviéramos en nuestros celulares una resistencia, la resistencia haría, o si no tenemos esa resistencia, que nuestro celular se fundiera o se quemara. ¿Sale? Por eso ocupamos protegerlos a través de la resistencia y la ley de Joules nos sirve para eso. Bueno, esta es la fórmula general de la ley de Joules. ¿Sale? Intensidad o voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente, que son los amperes elevados al cuadrado, por la resistencia, que son los ohms, por el tiempo. Esa es la ley de Ohm, ¿sale? De Joules, perdón. Aquí están lo que equivale a cada uno. La E en voltaje, la intensidad de corriente en amperes, la resistencia en ohms, el tiempo en segundos. También podemos, esta fórmula es la misma para calcular el trabajo que se realiza en un cable cuando pasa la corriente eléctrica, o medir la cantidad de calor. Si se fijan, es la misma, nada más que la medimos, el resultado es en joules, ¿sale? También acá el voltaje final es en joules, ¿sale? Entonces resistencia, que pase calor, la ley de Joule nos sirve para calcular la cantidad de calor, trabajo o voltaje que está generando el calor. Hay otra equivalencia. Con esta fórmula podemos calcular las calorías, ¿sale? En vez de joules, si lo multiplico por 0.24, los joules los convierto a calorías, ¿sale? Muy bien, entonces aquí vamos a hacer este ejercicio. Tengan a la mano un lápiz, su calculadora, porque vamos a hacer ejercicios. Ahorita lo que vamos a hacer esos ejercicios de despejar, ¿sale? Nos piden que despejemos de la fórmula original. Me la voy a traer para acá, es esta. Esta es la fórmula general, ¿sale? Que nos piden que despejemos para encontrar la I, la T y la R, ¿sale? Vamos a despejar para I. Aquí sería, si la R, voy a poner la E, si la R y la T están multiplicando, entonces van a pasar dividiendo, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estos dos multiplican, van a pasar dividiendo. Y nos va a quedar I cuadrada. Pero yo no quiero la I cuadrada, yo quiero la I nada más. Entonces la I va a ser igual a la raíz cuadrada. Le voy a poner aquí raíz. La raíz cuadrada de la división entre R y el tiempo, ¿sale? Esa es la primer ecuación. Si ustedes quieren insertar un símbolo o una ecuación en su Word, lo pueden hacer. Lo voy a hacer con el lápiz. Voy a escribir raíz cuadrada, ¿sale? De la E entre la R por T. ¿Sale? Esta es mi fórmula. Y esto es lo que me está pidiendo que sea el valor de la I, ¿sale? Ese es prácticamente lo que yo dibujé aquí. Omitir. ¿Quién más está pendiente de entrar? Ok, me regreso. Ahora vamos a encontrar el T, el tiempo. Entonces aquí voy a poner
el tiempo va a ser igual, aquí voy a poner la E, y esto va a dividir entre, si la R y la T, la I, perdón, cuadrada y la R están multiplicando, también van a pasar dividiendo, ¿sale? Y así nos va a quedar la ecuación. Aquí se detuvo mi Word. Ok, ahí está. ¿Sale? Entonces ya tenemos la fórmula para la E, para la I, aquí está para la I, para la T, y me falta la R. Para R es la E de un lado entre, si la I cuadrada y la T están multiplicando, ambas van a pasar dividiendo, ¿sale? Nomás aquí lo corrijo, es T, ¿sale? Estas son las ecuaciones. Esto les piden, muchachos, que lo hagan en su libro. Entonces, anoten de favor. Sí. ¿Me puedes decir qué página es? Es que apenas me pude conectar. La página, le voy a decir cuál es. Es la página, creo que es la 100. Es la donde las van a anotar las ecuaciones. Sí, donde las van a anotar es en la 109. ¿Sale? En la 109 de su libro. Les voy a poner para que las anoten. Para la I es esta. Le ponen raíz cuadrada de E entre R por T. Para la T y para la R. Profe, y yo que tengo el otro libro, ¿cuál es? Déjele digo cuál es. Ahorita aquí lo tengo a la mano. Okay. Para su libro del azul, los que tienen el azul, es en la 104. Ahí lo van a anotar. Ahí tiene para anotar la I, la R y la T. Ok, gracias. ¿Vale? Me regreso para que la copien las ecuaciones. Ahí está. Este es de la I, raíz cuadrada de E entre R por T, la T y la R. Ok, la pregunta es, ¿la mayoría ya lo anotaron? ¿Ya lo tienen? Ya. Muy bien. Vamos ahora a ver unos ejercicios. Déjenme decirles algo. Los ejercicios de la ley de Joules. Sí. Sí, dígame. ¿Es una I o un 1? Es una I. La I de intensidad de corriente. Gracias, profe. Sí. Déjenme decirles que esta fórmula, la ley de Joules, en realidad en sus ejercicios de trabajo no viene. Lo único que viene es calcular la resistencia de un circuito. Entonces, les voy a pasar así cómo calcular la resistencia. Bueno, hay fórmulas. Cuando un circuito es en serie, la resistencia total se suma. Alguien de ustedes me mandaba correos, me decía, maestro, tengo una duda. Bueno, vamos a usar esta ecuación. Anótenla de favor ahí. Para un circuito que esté en serie,
la resistencia total es la suma de las resistencias. Si son 20 resistencias, pues vamos a sumar las 20 resistencias. Acuérdense que la unidad de la resistencia es el ohms. Entonces cuando veamos ohms, sumamos todos los ohms y esa es la resistencia total. ¿Sale? ¿Ya la tienen esta ecuación? No. Anótenla de favor, ahí en su cuaderno. Ya. Esta es la de en paralelo. Sus ejercicios de la plataforma no traen ejercicios en paralelo, pero si ustedes quisieran calcular la resistencia en paralelo, se hace la inversa de la resistencia total. Quiere decir que vamos a dividir 1 entre la resistencia total, va a ser igual 1 entre la resistencia que nos dé. Un ejemplo, si fueran 20 ohms, sería 1 entre 20. Si fuera la R2 5, sería 1 entre 5. Esa sería la forma de calcular la resistencia total en un circuito en paralelo. El mixto, bueno, el mixto hay que sumar cuando estas son en paralelo con esta fórmula y cuando son en serie ya se hace al final esto. ¿Sale? Bueno, algunas aplicaciones de la ley de Joules: aparatos de calefacción, planchas eléctricas, casi todo lo que se caliente de aparatos electrónicos o tecnológicos van a llevar resistencias, porque esto nos van a ayudar a controlar que ese calor no se salga de, en este caso, de curso y que nos vaya a ocasionar un circuito en choque o un cortocircuito y después un incendio, ¿verdad? Cuando pasan los incendios es porque las resistencias no resistieron al paso de la corriente. ¿Sale? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Este ejemplo, les digo, dice situación problemática 1. Por el embobinado de un motor eléctrico, ustedes ya conocen los motores eléctricos, circulan 5 amperes al estar conectado a una diferencia de voltaje de 220 volts. Esto, si quieren, no los anoten esos ejercicios. Yo ahorita terminando les voy a pasar esos ejercicios a su correo, ¿sale? Para aventajar más el tiempo y no tardarnos mucho, lo vamos a hacer aquí directo. Ya les envío ya el escrito, ¿sale? Dice que hay un diferencial de potencia de 220 volts. ¿Qué calor se genera en 2 minutos? Bueno, aquí tenemos datos. ¿Se acuerdan que siempre les dije que manejaran una tablita de datos? Bueno, datos. La I son los 5 amperes. La intensidad de corriente, 5 amperes. Los volts son 220 volts. O aquí también, para que no se confundan, o la letra E, la E mayúscula. ¿Sale? ¿Cuánto tiempo? 2 minutos. Lo vamos a tener que convertir en segundos porque acuérdense que el tiempo se mide en segundos para esta fórmula. Entonces este va a ser igual a 120 segundos. Ahora vamos a encontrar la resistencia. Con la ley de Ohms despejamos, la R va a ser igual al voltaje, que son 220 volts, entre la I. Esta es la ley de Ohms y nos encontramos que son 44 ohms la resistencia. Entonces, si nosotros, un ejemplo, ocupamos proteger este motor de esta corriente, ocupamos instalarle una resistencia de 44 ohms. En este caso es una resistencia bastante grande. Es como una pila de tipo D, de esas que llevan las lámparas, para que se den una idea. Con eso protegemos de que si pasa la corriente por encima de 44 ohms, nos va a dañar no nos va a dañar el circuito. ¿Sale? Ahora sí, ya tenemos la resistencia. Entonces, ¿cuánto calor genera el pasar esa corriente? Bueno, la intensidad, que son 5 amperes, la sustituyo y la voy a elevar al cuadrado. La R son 44 ohms. El tiempo son 120 segundos. Y le voy a multiplicar por punto 24 si la quiero calcular en calorías. Si no la quiero calcular en calorías, bueno, voy a calcularla en joules. Si son joules, multiplico 5 por 5
por 44 por 120. Entonces aquí serían 132,000 joules. Si lo quiero calcular en calorías, multiplico por 0.24 y me da el resultado en calorías, 31,680 calorías. ¿Sale? Así de sencillo es resolver este tipo de ejercicios. ¿Sale? Aquí tenemos otra situación 2. Es lo mismo, es muy similar, nada más que ahora es una bombilla de watts, un foco de su casa. En su casa pasan 120 volts. Bueno, aquí van a pasar 125 volts. Me piden calcular la resistencia, la intensidad para calcular la E o la energía que pasa por el foco. Bueno, primero vamos a calcular la A. En este caso la intensidad va a ser igual a los watts entre el voltaje. O sea, 60 watts de su foco entre 125 volts nos da 0.48. Son amperes. Ahora vamos a calcular la R. La R son 125 volts entre 260.42 ohms. ¿Sale? ¿Cómo salió los 260 ohms? Bueno, 125 entre 0.48. Esta es la ley de ohms. Ya nos da la resistencia. Ahora lo que hay que hacer es sustituirlo. La intensidad son 0.48 amperes al cuadrado. La resistencia va aquí. Y como son 2 horas, 2 horas corresponden a 7200 segundos. ¿Sale? Y aquí está. Aquí lo tenemos en joules. Si lo quiero convertir a calorías, multiplico 432.0025.5196 por 0.24. Y esto es igual a 103.681.32 calorías. ¿Sale? Así de sencillo. Bueno, estos son los dos ejercicios para calcular lo que viene siendo la ley de joules. Ahora vamos a calcular, ese sí nos compete porque hay que tener mucha atención con este, porque ese es como nos vamos a facilitar o apoyarnos para resolver nuestra tarea. Este ya es cómo calcular la resistencia en un circuito. Dice en el circuito de la figura que viene aquí, calcular la resistencia total, la intensidad que circula, o sea, los amperes, y la caída de voltaje de tensión producida por cada resistencia. Ese es un circuito. Estos 120 volts prácticamente es la luz que nos llega a nuestra casa. El circuito está en serie, quiere decir que la resistencia está una seguida de la otra. Aquí está una resistencia de 3 ohms, una de 2 y una de 5 ohms. ¿Sale? Solución. Primero hay que calcular la resistencia total. ¿Cómo dijimos que era la fórmula de la resistencia total? Sumar todas las resistencias. ¿Sale? Entonces, resistencia total va a ser igual a 3 ohms, que es la primera resistencia, más 2, más 5 ohms. 3 más 2 más 5 nos da 10 ohms. Aquí está la resistencia total. Ahora vamos a calcular la intensidad. La intensidad prácticamente es la ley de ohms. La intensidad va a ser igual al voltaje entre nuestra resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? Bueno, son 120 volts entre mi resistencia total. Esto nos da un resultado de 12 amperes. ¿Sale? Entonces ya tengo la resistencia total, la intensidad 12 amperes. Ahora, ¿cuál es la caída de tensión? O sea, ¿cuánto voltaje se pierde en cada resistencia? De los 120 volts que pasan, uno se pierde aquí, otro se queda aquí, otro se queda acá, pero al final regresan los 120. Vamos a hacer esta operación con la misma fórmula de la ley de ohms.
vamos a despejar para el voltaje, o sea, para R. Para E, perdón. La E va a ser igual a la I por la R. ¿Sale? Nada más que este es para la resistencia 1. Este es para la resistencia 2. Y este para la resistencia 3. ¿Sale? Si sumo los voltajes me tiene que dar 120 volts. Entonces bien sencillo. ¿Cuántos son los amperes? La intensidad 12 amperes. Lo voy a multiplicar por los 3 ohms. Me da 63 volts. 36 volts, perdón. Segunda resistencia. Los mismos 12 amperes. Nada más que ahora multiplicada por la resistencia 2. Me da 24 volts. Voltaje de caído de la resistencia 3. 12 amperes por 5 me da 60. Si sumo los 3, este es el voltaje total. 36 más 24 más 60, vuelven a salir los 120 volts. Aquí se quedaron, ¿cuánto era primero? 36 volts, 24 volts y 60 volts. A la salida vuelven a salir otra vez los 120 volts. Por eso la luz en realidad no se pierde. Lo único que se transforma es en calor y en luz. ¿Sale? Muy bien. Aquí tenemos entonces el ejercicio 3. Ahora vámonos al ejercicio 4. Les explico pues para que sea más rápido y ahorita les voy a mandar el correo con esta información para que ya puedan resolver su tarea. Bueno, en el circuito siguiente, si se fijan, no me dan el voltaje. Nomás me dan la intensidad, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. No me dan cuánto vale esta resistencia. ¿Qué me piden calcular? Resistencia total y la resistencia que vale la número 3. Primero calculamos la tensión parcial en la R1 y en la R2 con la misma fórmula que usamos acá. Amperaje o intensidad, que son 2 por 10 me da 20 volts. O sea, aquí sí trabajan 20 volts. Segunda resistencia, 2 amperes por 2 ohms. 4 de voltaje aquí. Entonces aquí van 20 y 4. ¿Qué sería esta? Bien sencillo, muchachos. En su casa, aquí el voltaje entra con 120. Entonces 120 menos 20 menos 4 me va a dar el voltaje que se genera aquí en esta resistencia. Y aquí lo tenemos, 120, 20 volts, 4 volts. Si despejo, va a salir 96 volts. Entonces quiere decir que aquí ya tengo la resistencia total. Ya tengo cuánto vale esta. Ahorita la voy a calcular. Su voltaje total son 96. ¿Sale? Y lo puedo corroborar. 96 más 20 más 4 me dan los 120. ¿Sale? Ahora hay que calcular cuánto vale la resistencia. O sea, cuántos ohms equivale la resistencia. De la fórmula de la ley de Ohms, el voltaje ya lo tengo. Son 96. La intensidad ya lo tengo. Son 2 amperes. Si despejo, resulta que la R son 48 ohms. 96 entre 2 me da 48 ohms. Y pues ya lo corroboramos. Aquí tenemos 20 volts, 4 volts. 2 por 48 me da 96. ¿Sale? Es lo mismo que habíamos calculado aquí. Entonces quiere decir que ya entonces el voltaje total son 120 volts. Mi voltaje de caída 96 y mi resistencia son 48 ohms. ¿Sale? Entonces con esto terminamos lo que son los ejercicios de ejemplo. Ahora vamos a ver qué es lo que les pide su plataforma módulo o qué productos tienen que entregar. Primero, bueno, ya los despejes ya los tenemos. Segundo, dice que realicen su SQA. Hay que llenar de una vez las 3 columnas.
hacer su elaborador gráfico. Eso lo hacen en su libro, le pueden tomar una foto, o si lo quieren hacer directamente en la hoja de Word, lo hacen. Después de eso, hay que resolver esos ejercicios. Si se fijan, este ejercicio es el mismo que hicimos ahorita. Que este ejemplo se van a basar con este ejemplo. Este es el mismo que viene en su tarea. ¿Sale? ¿No importa que los volts sean más bajos? No importa. ¿No? El de 120 quiere decir que lo están alimentando con la luz de su casa. Si usamos ese circuito y usamos 12 volts, quiere decir que estamos usando una pila de 12 volts. Y es la que suministra, vamos a suponer que es un radio de esos caseros, ¿no? Chiquitos, portátil, de 12 volts. Y esas son las resistencias. En vez de ponerle 120, pongan 12 volts. Pero van a hacer el uso de las mismas fórmulas. Primero calculan la resistencia total. Y luego ya después con la ley de Ohms calculan lo que le están pidiendo. Aquí les piden que encuentren el valor de la resistencia total. Entonces, ¿cuál es la resistencia total? Sumar este más este más este. ¿Sale? ¿Cuál es el valor de la intensidad? Para esta pila, la resistencia total, y tenemos el voltaje, ya nada más despejamos para ahí. Y esa es la intensidad de corriente. Así como el voltaje de cada una de las resistencias. Ya saben cómo con la ley de Ohms calcular el voltaje aquí, el voltaje acá, el voltaje acá. ¿Cuánto nos tiene que dar su cálculo del voltaje de caída en cada una de ellas? Lo calculan para que se den cuenta si están bien. Lo que les dé aquí más el voltaje, la suma les tiene que dar 12 volts. ¿Sale? Y ya el número 2 es exactamente lo mismo. Tenemos una resistencia en serie de 220. Se conecta en serie con una batería de 5 volts. ¿Sale? Aquí lo que tienen que hacer, déjenles, les explico lo que tienen que hacer. Tienen que hacer exactamente lo mismo. La intensidad en este ejercicio, la intensidad es la misma para todas las resistencias, ¿sale? La intensidad total, la resistencia total ya le saben calcular, la resistencia o la corriente a través del circuito, que es el voltaje, y la caída de voltaje. O sea que es prácticamente lo mismo que vamos a tener que hacer, nada más que las resistencias en serie me dan 220. Una pregunta para ustedes: si las resistencias están en serie, este valor de 220 ohms, ¿qué viene siendo? No me están dando la resistencia de cada resistencia. Me están dando entonces el total. Quiere decir que esta es la resistencia total. Aquí está la resistencia total. Son 220 ohms. Y ya si yo quiero calcular la intensidad. Bueno, la intensidad total. Tengo la resistencia total y tengo el voltaje total de espejo. ¿Sale? Así de sencillo. Y ya aquí calculo el voltaje de cada una de las resistencias. La resistencia que encuentro aquí es la misma intensidad para todas. ¿Sale? Entonces bien fácil su ejercicio. Quiere decir que la intensidad total va a ser igual a la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2. Hasta cuantas sean necesarias, es la misma resistencia. Entonces no se preocupen por esto, que esta es la intensidad total. O sea, va a ser la misma para todas. El voltaje total ya lo tienen. ¿Cuál es el voltaje total? Son 5 volts. ¿Cuánto es la resistencia total? 220 ohms. ¿Sale? Y ya con eso pueden calcular la caída de voltaje en cada una de las resistencias.
¿Cuántas resistencias serían aquí? Consideren, para que consideren ustedes, consideren que son 4 resistencias. ¿Sale? Consideren que son 4 resistencias, entonces con esto pueden calcular la resistencia para cada una, en realidad es la misma. ¿Sale? La resistencia va a ser la misma para la 1, para la 2, para la 3. La suma de las 4 me tiene que dar 220. Pues ya casi les di el resultado, ¿verdad? Dividan 220 entre 4 y ese es el valor de cada resistencia. ¿Sale? Nada más que hay que calcularlo, hay que hacer su procedimiento. Lo pegan en su hoja de Word y listo, terminan y lo suben a su plataforma. ¿Sale? Bueno, ¿dudas, muchachos? No. ¿Dudas, preguntas? Profe, Sí. ¿necesitamos incluir esa rúbrica? Entonces, ¿esa No. presentación no la valía? ¿Perdón? ¿Esa presentación? Sí, se las voy a enviar a su correo ahorita. Ah, ok. Y ya con eso se basan para esos ejercicios. En su hoja de Word nada más debe llevar sus datos, su imagen del SQA y su gráfico, o el dibujo, que si lo quieren hacer ahí, ¿verdad? Y luego después los 2 ejercicios. Y ya una vez que terminen, lo suben. Sí, ¿La corriente a través del circuito cómo se sacaba? con la ley de Ohms. La intensidad va a ser igual, es igual a la E entre R. ¿Sale? Es la ley de Ohms. Sale. Entonces, Profe, para pegarlo. tienen al 9 de mayo, pero no hay límite, ¿eh? Si ustedes por X circunstancias no pueden subirlo a esa fecha, lo pueden subir a la plataforma cualquier día. No le hace que pase del 9 de mayo, o si quieren enviármelo a mi correo, también me lo envían, ahí se los califico. Ahora, terminando esto, voy a empezar a calificar su semana 14. Les voy a mandar la solución de los ejercicios para que sepan cómo se resolvía. Igual después de la semana 15 voy a subirles también la solución de estos ejercicios. ¿Sale? Profe, cuando suba los ejercicios ya correctos, los vamos a tener que volver a mandar. No hay necesidad ya. Yo ya con lo que hicieron se les califiqué. Ya si se fijaron ya les puse calificación. Ya nada más corríjanlo, lo que tenga que corregir y así lo dejan ya. No hay necesidad de que me lo vuelvan a enviar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí. Yo. Entonces va a ser lo que nos va a mandar por correo, más su SQA y el gráfico. No, nada más. No, nada más lo que van a mandar a la plataforma es lo que viene en el módulo. Okay. Lo que yo hice ahorita fue nada más ejemplos. Entonces no entregamos no le tomamos foto a ninguna página del libro, ¿verdad? No, nada más a su SQA y al gráfico, es lo único que le van a tomar foto. Si en su libro los hacen, si sus ejercicios los hacen en su libro, tómenle foto al libro, son 2 ejercicios, vienen en la página 105. Háganlos, le toman foto y los pegan. En su página 105 es para los del libro azul. La página 110 es para los del libro de color naranja de la portada. Es lo único que van a subir. SQA, gráfico y los 2 ejercicios de la página 110. O 105 si es el caso. ¿Sale? Ok, gracias. Muy bien, muchachos, pues si no tienen alguna otra duda, otro comentario, muchas gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima semana y yo mientras les califico sus actividades, ¿vale? Gracias, profe. Muy bien, que estén bien, ¿eh? Hasta luego. Buen día. Adiós.